Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio, donde revisaremos la rúbrica de evaluación para el videodiagnóstico y analizaremos una pequeña presentación. Para comenzar, me gustaría mostrarles la rúbrica que utilizaremos en esta primera instancia. Como pueden ver, esta se compone de criterios, que son los que están en esta columna izquierda, también de niveles de desempeño que van desde el inicio al avanzado, y como pueden ver también distintos indicadores que nos permitirán evaluar la presentación. El primer criterio hace referencia al análisis de contenido, donde buscamos que se establezcan relaciones entre los distintos conceptos que se están mostrando y sobre todo en la reflexión ligada a la formación profesional. También esperamos que esta reflexión esté vinculada a distintas cátedras y temáticas abordadas durante la formación y que pueda ser relacionado respecto al contexto formativo propio como al contexto profesional real. El segundo criterio es la argumentación, donde se solicita que podamos describir claramente una hipótesis o una postura propia respecto a la reflexión que estamos brindando. También se espera que esta hipótesis sea sustentada mediante distintas estrategias de argumentación, con evidencias pertinentes, confiables y suficientes. Además, es necesario incluir al menos un punto de vista divergente, es decir, una visión externa que permita conflictuar o contraponer y contrastar aquella declaración que estamos haciendo. Y por último, en este criterio de argumentación, es necesario que podamos plantear conclusiones que se desliguen de esta argumentación previa. El siguiente criterio tiene que ver con la producción de discurso. Y aquí, como pueden ver, en el nivel avanzado se solicita que se utilice un lenguaje formal, que esté adecuado a esta audiencia y a esta instancia que estamos presentando. La idea es que este discurso, además, esté planteado de una forma lógica, es decir, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Además, es muy necesario que este discurso se vea complementado y enfatizado a través del lenguaje no verbal. Esto quiere decir las pausas, la dicción, la modulación, la gesticulación o la misma postura corporal. El siguiente criterio es la voz propia y creativa. Esto se refiere al posicionamiento propio, una postura personal que sea justificada respecto a la hipótesis planteada. Además, es necesario que se presenten las propias ideas y las posturas utilizando los recursos verbales, gráficos, audiovisuales o aquellos que consideramos pertinentes. Por último, tenemos la problematización, donde esperamos que se relacionen los elementos pertinentes para dar origen a una hipótesis. Es decir, nuestra hipótesis no va a surgir espontáneamente. Necesitamos establecer cuál es el conflicto que hace necesario tomar esta postura. Lo ideal, en el nivel avanzado, es que con esto también podamos anticipar algunos ámbitos de reflexión, algunas líneas o límites respecto a la acción propia en cuanto a la formación y al ejercicio profesional. Entonces, estos son los criterios que vamos a utilizar para hacer la revisión del videodiagnóstico de nuestros pares. Dicho esto, y una vez tomando en cuenta los criterios de análisis de contenido, argumentación, producción de discurso, propia y creativa y problematización, podemos proceder a hacer la revisión. Recuerden que siempre es muy importante destacar cuáles son los elementos que nos están solicitando, sobre todo en el nivel avanzado, para tener el mejor desempeño posible. Dicho esto, voy a presentar un pequeño video que hemos hecho a modo de ejemplo para que podamos hacer la revisión. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Constanza Pantoja y soy estudiante de segundo año en la carrera de Ingeniería en Información y Control de Gestión. Como pueden ver, en esta primera parte ya tenemos algunos elementos. En primer lugar, vemos que la toma implica desde la parte del pecho hacia arriba, donde podemos ver sus facciones, su gesticulación, vemos que la iluminación es adecuada, y comenzó con una presentación, lo cual es muy útil, ya que estaremos vinculando esta reflexión respecto a la formación profesional, y ella indicó cuál era su carrera.
En esta ocasión presentaré mi postura frente a las preguntas realizadas en el primer módulo de TIP. ¿Cómo crees que ha aportado el tiempo que llevas a la universidad para tu formación profesional? ¿Qué te gustaría aprender en los años que siguen para aportar esa formación? Luego de analizar las preguntas y reflexionar sobre sus respuestas, me di cuenta que hay elementos que se deben considerar. Por una parte, sé que he ido aprendiendo y aprobando distintos ramos de la carrera, por lo que debo estar aprendiendo contenidos. Pero por otro lado, siento que solo he aprendido contenidos generales y no sabría enfrentarme a una situación laboral. Analizando estos factores, creo que mi postura frente a las preguntas es la siguiente. Hasta ahora he aprendido contenidos, pero es necesaria una formación disciplinar específica. Como podemos ver en este segmento, ella ya comienza a problematizar cuál es la postura. Indica de que a partir de las reflexiones, toma estas ideas y toma algunos elementos clave. Es decir, los cursos que ha ido aprobando, los cuales son importantes para indicar de que se ha aprendido, pero eso lo contrapone también respecto a la sensación, respecto a las competencias, a las habilidades que requiere. Al hacer esta problematización, al componer ambas partes, contraponerlas, forma una postura personal o una hipótesis que ya está mencionada. Y en este caso, está muy claramente mencionada. Digo esto principalmente por tres motivos. En primer lugar, porque todas las asignaturas que he aprobado han sido de malla común, por lo que no estoy aprendiendo nada específico de mi carrera. En este momento podría cambiarme de carrera y no habría mayor diferencia. Aquí presento un primer argumento que tiene que ver con cuáles son estos ramos que ha tomado. Lo argumenta diciendo de que son ramos de todas las mallas, por ende no está teniendo una formación específica. Es un buen dato, tiene la evidencia de la experiencia, aunque tal vez podría complementarse de mejor manera con tal vez visibilizando la misma malla o haciendo algún tipo de estudio gráfico que muestre precisamente esto. Tanto como la mayoría de mis compañeros, no conocemos bien la carrera ni cuál es su campo laboral. Dado que la mayoría de los y las docentes de mis cursos han sido ingenieros comerciales, no he podido ver a qué se dedica un egresado de Info ni cómo se relacionan los contenidos con mi futuro trabajo. Aquí complementa este primer argumento con la noción de que no hay una claridad respecto a la formación o qué se espera de esta formación, lo cual, como vemos, es importante la hipótesis que ya planteó. Nuevamente, podría argumentarlo tal vez de mejor manera, pero ya hay una postura y un argumento ahí. Falta tal vez una evidencia o una fuente que ratifique esta postura. Por último, y a propósito de las dos razones anteriores, siento que mi formación se ha basado en contenidos y no en las habilidades necesarias para poder trabajar como profesional. Ahora sé derivar, analizar gráficos, pero no sabría pararme delante de una audiencia para informarles sobre esto, o tampoco sabría tomar decisiones en base a esa información. Aquí tenemos el tercer argumento en el cual indica de que la formación no son solamente contenidos, que es lo que ya estaba aprendiendo, sino que también requiere competencias a desarrollar para esta formación. Y en la que está indicando, al parecer, no ha estado recibiendo. Así, dado los elementos mencionados, creo que mi postura se sostiene. He tenido una buena formación en contenidos, pero si no conozco el sentido de esa formación en mi disciplina, difícilmente podré sacarle el máximo provecho de mis clases o conocer las habilidades necesarias para ser una profesional de calidad. Aquí está haciendo una síntesis, ya un poco más a modo de conclusión, respecto a de qué manera la argumentación se estaba vinculando con la hipótesis. Si pueden ver, a pesar de que es un buen plano y una buena iluminación, da la impresión de que tal vez se está leyendo un poco. Ahí yo tendría un poco de cuidado, ya que es importante que se vea espontáneo, ¿ya? Piensen que esto va a ser una presentación que va a revisar alguno de sus compañeros o compañeras y necesitamos que sea un poco más fluido. Además, a pesar de que tiene buenas inflexiones de voz, para ir enfatizando algunas ideas e ir conectando los elementos, vemos que no aplica mayor gesticulación. Entonces, a modo de retroalimentación, podríamos indicarle que podría fortalecer estos elementos.
podemos ver hasta el momento de que la planificación, el guión, la estructura están bien. Tal vez falta elaborar un poco los temas de presentación, de dicción, de ejecución de la presentación en sí. ¿Es necesaria una formación que nos muestre de qué se trata nuestra carrera y qué competencias tenemos que aprender para ello? Aquí podemos ver de que ya empieza a visualizar algunos elementos de reflexión o de acción para poder solucionar estos elementos que ella indica al decir de que está aprendiendo contenidos, pero no necesariamente competencias o habilidades requeridas para poder egresar de una manera profesional. Dicho esto, me gustaría agradecer la oportunidad de generar esta reflexión, ya que uno está tan centrada en aprobar los ramos que no se da el tiempo de reflexionar sobre lo aprendido. Desde ahora en adelante intentaré generar espacios para conocer mi profesión. Y bueno, eso ha sido mi presentación. Espero que haya servido para generar debate o considerar nuevos elementos para reflexionar. Nos vemos. Aquí podemos ver de que, bueno, si bien había una pequeña muletilla que pasaba bastante desapercibida, que es el ya está haciendo un cierre, ya está acotando los temas de reflexión, está haciendo que todo esté redondo, además de agradecer el espacio pertinente. Y bueno, aquí podemos ver de que el cierre de la grabación no es el óptimo. Hubiese sido perfecto que cortara el video unos segundos antes para que no quedase este espacio posterior. Esto pueden hacerlo fácilmente con la edición o apretando el botón de detener la grabación. Como pudimos ver en este espacio, es una buena presentación que a simple vista pareciera tener bastantes elementos positivos y algunos a mejorar la retroalimentación. Vemos que, a partir del criterio de análisis de contenido, pudo vincular algunos elementos importantes respecto a la formación profesional, que tiene que ver con las competencias. Es importante que siempre tengamos evidencia de todos estos elementos para ver si es que corresponde a este nivel o no. Respecto a los contenidos y temáticas de diversas cátedras, solamente es un guiño. Indica de que ha tomado algunas asignaturas de plan común, pero no especifica cuáles se especifican, o sea, no especifica cuáles son en particular. Entonces, si bien está cumpliendo el criterio, tal vez no tendría todo el puntaje. ¿Ya? Ahí se hubiese recomendado tal vez algún elemento más específico. Y la reflexión asociada respecto al contexto formativo propio y el contexto profesional real, vemos de que lo basa más en cuanto a el contexto formativo propio, precisamente porque no tiene esta noción del contexto profesional real. Ahora, en cuanto a argumentación, podemos ver de que claramente define una hipótesis. La explicita al inicio de la presentación a partir de los antecedentes que sitúa. En cuanto a las estrategias de argumentación y el uso de fuentes, podemos indicar de que hay argumentación que está muy bien detallada, que está bien distinguida respecto a las otras argumentaciones, pero tal vez hubiese sido óptimo algún uso de fuente adicional que complementara esta postura. Respecto al punto de vista divergente, es un tanto escurridizo. Vemos de que al inicio hace esta confrontación respecto a lo que ha estado aprendiendo, lo que le falta por aprender. Hubiese sido tal vez un poco mejor que también la argumentación hubiese utilizado algún argumento, se hubiese anticipado tal vez alguna crítica que pudo haberse hecho a su argumentación para responderle inmediatamente. Y respecto a las conclusiones, a mi parecer, realiza una buena síntesis a partir de la argumentación ofrecida y dando respuesta a la hipótesis inicial que termina reafirmándola. Respecto a la producción de discurso, vemos que el lenguaje formal estuvo presente en prácticamente la totalidad del video, excepto algunas excepciones mínimas. El discurso está organizado de una manera lógica muy bien. Vemos que hubo una preparación, hubo una estructura al respecto, ya sea con este inicio, esta problematización, después la argumentación, la conclusión y
la reflexión o ámbitos de acotación finales. El énfasis de sus ideas a través del lenguaje no verbal lo realizó mediante los tonos de voz, aunque como bien se indicó, fue bastante poca la gesticulación. Entonces ahí también podríamos retroalimentar respecto a que este elemento podría mejorar un poco. Respecto a la voz propia y creativa, vemos que tiene una postura personal respecto a la hipótesis. Precisamente la hipótesis es su postura personal, tal vez pudo haber elaborado un poco más, pero ya en la parte final, respecto a la reflexión, vemos que asume una postura, agradece el espacio de reflexión y promueve a la indagación respecto a la formación profesional. Y presentar las ideas y posturas utilizando recursos verbales, gráficos, audiovisuales u otros, en este caso no pudimos verlo. ¿Ya? Tal vez ahí hubiese sido mejor que esta postura propia hubiese estado complementada tal vez por algún apoyo, ya sea audiovisual, ya sea algún tipo de gráfico u otro elemento. Y por último, en el criterio de problematización, podemos ver de que estableció elementos pertinentes, eso fue, lo hizo antes de indicar su hipótesis, y anticipó algunos ámbitos de reflexión, líneas y límites de acción sobre su propia formación y ejercicio profesional. Esto lo podemos ver ya que el análisis era sobre la propia formación respecto a la formación recibida, respondiendo a la primera pregunta, y también viendo cuáles son los elementos necesarios para poder continuar con esta reflexión. Espero que este pequeño video les haya ayudado a orientar un poco más que nada el proceso de revisión, sobre todo el analizar la rúbrica que se busca en cada criterio, y también de qué manera podemos evaluar y sobre todo retroalimentar a nuestros compañeros y compañeras en este ejercicio del videodiagnóstico. Dicho esto, les deseo mucho éxito, espero que estén muy bien. Nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.